Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de octubre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Ya sé lo que está pasando en Israel, pero hay que mantener la programación. Y no vamos a hablar de este tema de Israel y Palestina ahora mismo porque vamos a dejarlo mejor para mañana, para el lunes, que es su momento. Una contracrónica ya de entre semana. Además, en lo que estoy grabando esto, se están produciendo todos estos acontecimientos tan luctuosos en Israel y no me quiero tampoco mojar demasiado sin informarme debidamente, cosa que por supuesto he venido haciendo todo el sábado y continuaré el domingo, es decir, a lo largo del día de hoy. Así que vamos a hacer nuestra contrarréplica normal de los domingos, que es la de temas de fondo. Algunos muy interesantes, por cierto, bueno, algunos no, todos muy interesantes, algunos evidentemente dan para más que otros y que me han ido dejando los contraescuchas a lo largo pues de los últimos meses, incluso algunos mensajes todavía me quedan del año pasado, del año 2022, aunque os parezca mentira, pero se van acumulando y voy sacándolos conforme pues va dándose la ocasión los domingos, ya lo sabéis. Bien, si queréis participar, cosa a la que siempre os invito, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al 34 690 827909. Ya sabéis, la duración, tratándose de la contrarréplica, la duración de la nota de voz, quiero decir, tiene que rondar los 2-3 minutos aproximadamente para que expongáis vuestra reflexión. En el caso de que queréis hacer una pregunta, pues obviamente con 3 minutos no es que sobre, es que es muchísimo. En una pregunta se puede hacer en 30 o 40 segundos, pero si queréis desarrollar algo más el tema, podéis tomaros algo más de tiempo. Bien, pues dicho esto, pasamos ya con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que es de Huelva y que vuelve con el tema este que hemos tratado en más de una ocasión aquí en la contrarréplica. No recuerdo la última vez que lo trajo en contraescucha, pero debió ser la cosa de un año aproximadamente, quizá un poco menos. Me refiero al del tirano benévolo. Ya sabéis que en la contrarréplica hablamos muchísimo sobre democracia, sobre la mejor democracia posible, sobre si la democracia es el mejor o no es el mejor sistema posible, o por lo menos es el menos malo, y también pasa por aquí la tiranía. Bien, pues hace un tiempo salió este tema de que muchos que critican la democracia realmente lo que buscan es un tirano benévolo, como si eso fuese posible. Bien, pues eso mismo es de lo que nos habla Daniel. Más concretamente sobre si en España hay o no hay una democracia y si el presidente del gobierno español es o no es un tirano. En particular, no estoy de acuerdo con tu argumento, o quizá no te he entendido bien. Tú dices que la elección de un tirano no es en lo que consiste la democracia, pero yo creo, y refiriéndome a los hechos que hemos vivido recientemente, la democracia española se basa en la elección de un tirano, o al menos creo que Pedro Sánchez así ha actuado como tal. Tú comentas que si un tirano benévolo decidiera encerrar a todos los homosexuales de España, por ejemplo, pues saltaría en su contra tanto la Constitución como el Poder Judicial, como los presidentes de autonomía, como los medios de comunicación. Si tenemos un poco de memoria y vemos el tema del COVID, vemos que nada de eso ocurrió. Ya sé que tú me vas a decir a mí que el COVID a lo mejor pues, fue una circunstancia excepcional de salud pública. Pero también tenemos que recordar, por ejemplo, que si sigo con tu mismo ejemplo, supongamos que en el futuro, digamos que Abascal es el presidente del gobierno de España, por coger el que se supone que es homófobo y todo esto. Imaginemos que Abascal decide encerrar a todos los homosexuales que hay en España. Eh, ¿Creemos en algún momento que sería el mismo argumento? Porque podría ser también por causa sanitaria, con esto de la viruela del mono. En ningún momento han saltado en España ni el Poder Judicial, ni siquiera la prensa, con eso de juntos salimos más fuertes. Es decir, creo que actualmente en España vivimos con este ejemplo del COVID que hemos pasado, vivimos dentro de una tiranía total, porque tenemos un presidente que hace una cosa y no hay ningún poder ni la sociedad que se oponga a ello.
Como otro ejemplo de tiranía, podríamos decir que con la desgraciada muerte de esta chica a causa de su madre, a su exmarido y padre de la víctima se le encerró o se le declaró culpable simplemente por una prueba testifical de la madre, ¿no? En su contra por malos tratos. Yo pregunto, si esta prueba de hermana yo sí te creo, con eso simplemente vale, ¿por qué no aceptamos, por ejemplo, las pruebas testificales contra los juicios de corrupción que hay en España? Por ejemplo, contra Mercasevilla, que tardamos años en descubrir la sentencia de ese juicio. La verdad que quizá o no me he explicado muy bien o no te entendí en tu anterior aportación en la contrarréplica. Pero como siempre, darte la enhorabuena por todo el contenido que desarrollas y un saludo a todos los contraescuchas. Pues no, nuestro sistema político, Daniel, disculpa que te lleve la contraria, pero es que no se basa en la elección de un tirano. No sé en qué fundamentas tu afirmación, sinceramente. Elegir a un tirano significa entregar todo el poder a una sola persona. Y ese no es el caso de Pedro Sánchez, ni fue el de Mariano Rajoy, ni el de José Luis Rodríguez Zapatero, ni el de Aznar, y así, etcétera. Podríamos seguir, ¿no? Hasta los orígenes del sistema actual, el del 78, pero es que si nos fuésemos a la Segunda República, tampoco era una república parlamentaria. Y si nos fuésemos a tiempos de la Restauración, tampoco, porque era una monarquía parlamentaria. Pero vamos, en la España actual estoy hablando. No entregamos el poder a una sola persona con las elecciones. Empezando porque no le elegimos a él o a ella el día que tengamos una presidenta de gobierno. Y ese, ojo, no es un caso de que haya que explicarlo, porque creo que todos sabemos ya a estas alturas que nosotros no elegimos en España. Por lo menos no se elige al presidente porque no hay presidente. Se le llama presidente del gobierno, pero es un primer ministro. En una democracia parlamentaria como la nuestra no se elige a las personas, ni en el Parlamento, es decir, ni para las generales, ni para las autonómicas, ni para los municipios. No elegimos candidatos. Se elige a una lista que presenta un partido. Si esa lista es la más votada y obtiene un número de escaños suficientes para poder formar gobierno, cualquiera de esa lista, o incluso uno que no estaba en la lista, pero que tiene la confianza del Parlamento. Acordaos de la moción de censura de hace unos meses de Ramón Tamames. No era diputado, pero en el caso de que hubiera tenido la confianza de la Cámara, se hubiera convertido en presidente de gobierno. Bien, pues en el caso de que tenga la confianza cualquier español mayor de edad y que no esté evidentemente imposibilitado por una sentencia judicial, no esté inhabilitado en una palabra, puede ser investido como primer ministro. En el momento en el que pierde la confianza del Parlamento, deja de ser primer ministro. Así es como funciona nuestro sistema. Mariano Rajoy perdió la confianza del Parlamento a finales de mayo de 2018. Que nuestro sistema no es nada extraño, es muy parecido a todas las democracias parlamentarias europeas, ya sean monarquías o repúblicas. El primer ministro, es decir, el presidente de gobierno, que es como lo conocemos aquí, tiene su primer contrapeso en el Parlamento. Pero como al final el Parlamento está formado por partidos, basta con obtener la mayoría absoluta y a partir de ahí gobernar pasando el rodillo parlamentario, porque las listas en nuestro país son cerradas. Esto es un defecto que se debería corregir en el futuro. Pero las mayorías absolutas no son la norma. Tampoco la excepción absoluta, pero no son muy habituales. A ver, Suárez nunca tuvo una mayoría absoluta, Adolfo Suárez. González sí, en 3 ocasiones, 82, 86 y 89. La tercera ya en el 93 no la tuvo. Pero lo suyo fue anormal, como ya eso tendríamos ocasión de verlo más adelante. Aznar tuvo una, la del año 2000, pero no en el 96. Zapatero no tuvo ninguna. De hecho, en 2004 no ganó con mayoría absoluta. Y en 2008 creo que se quedó cerca, pero no la tenía tampoco. Creo que se quedó en 168 o 169 escaños. En Rajoy una, la del año 2011. Desde 2015, las elecciones de diciembre de aquel año, no hay mayorías absolutas en el Congreso. Pasa 8 años ya, ¿eh? Todo lo contrario. El Congreso de los Diputados está tan atomizado que si se quiere gobernar se tiene que hacer en coalición, como ha gobernado Pedro Sánchez los últimos 4 años, o dependiendo de acuerdos con otros grupos parlamentarios, como gobernó Pedro Sánchez entre 2018 y 2019, o como gobernó Mariano Rajoy entre 2016 y 2018, hasta que le sacaron con la moción de censura. Luego, aparte de las Cortes, el primer ministro tiene muchos más contrapesos. Que sean más o menos efectivos, eso ya es otra cosa, pero los contrapesos están ahí. El primero de ellos es la legislación. El primer ministro no puede saltársela. No puede, tampoco puede el legislativo, ¿eh? No puede, por ejemplo, cerrar un periódico. No puede encerrar a un opositor.
No puede impedirme a mí o a ti la salida del país, como si hace Nicolás Maduro en Venezuela o Vladimir Putin en Rusia. De aplicar la ley se encarga el Poder Judicial, que al menos sobre el papel es autónomo e independiente, aunque lo cierto es que está politizado. Pero una cosa es decir que el Poder Judicial está politizado, como sucede en España, y otra cosa muy distinta es que está al servicio por entero del Ejecutivo. Bien, eso no es cierto en España. El Poder Judicial no está al servicio por completo del Ejecutivo. Seguramente les gustaría. En España no sucede, al menos por ahora, y no sabemos si en el futuro sucederá, pero y aunque a los primeros ministros les gustaría mucho, pero no lo han conseguido aún. Y no les será fácil conseguirlo, ya que antes de poder nombrar directamente a los jueces y ponerlos a su servicio, habría que cambiar muchas más cosas. Eso por ahora no sucede. Pero vamos, el gobierno está sujeto a la ley. No puede adjudicar contratos a quien quiera, del modo en el que quiera. Se tiene que ajustar a un procedimiento previamente estipulado. Tampoco puede evitar que se le critique. Por esto mismo que has dicho tú en este programa, en la contrarréplica de hoy, si estuviésemos en Cuba, yo esta misma noche recibiría una visita de la policía, en su variedad policía política, y me detendrían, claro, y me darían tormento, y no sé cuánto tiempo pasaría en comisaría, igual mucho, bueno, seguramente en la cárcel bastante. Por supuesto, ese programa quedaría fuera del alcance de cualquiera que estuviese dentro de territorio nacional. Luego te localizarían a ti y harían lo propio contigo. Daniel, eso es una tiranía. Llamemos a las cosas por su nombre, que algunos os ponéis muy intensos y empezáis a exagerar, ¿no? Cualquier cosa os parece una tiranía. Luego otro contrapeso en España es el regional. España es un país muy descentralizado, como bien sabes, y eso significa, tiene consecuencias positivas, además, que hay muchos contrapoderes regionales que suponen un obstáculo continuo al poder central, es decir, al primer ministro. Nunca se ha dado que en todas las comunidades autónomas gobierne el mismo partido. Sería complicado, además, porque hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, es decir, 19 unidades políticas. Que se dé la casualidad que en las 19 gobierne el mismo partido con mayoría absoluta, a ver, por ser posible es posible, pero es bastante difícil y aun con todas tendría la ley como límite. De modo que todos los gobiernos que en España han sido, desde la transición, han tenido que lidiar con eso. Las comunidades autónomas no son poca cosa en España. Tienen transferidas muchísimas competencias. De hecho, la mayor parte de las competencias que tienen que ver con gasto corriente, como la sanidad, la educación, las infraestructuras, la cultura. Hay intención siempre de tratar de coordinarlas en muchas cosas, no siempre se consigue, pero en ocasiones sí. Hay una serie de leyes y políticas nacionales, pero otras no. Otras, cada comunidad autónoma es un mundo, bien que lo sabemos. En eso no puede entrar el gobierno central. Si la Comunidad Autónoma de Madrid quiere construir un hospital, pues lo hace. Si la de Cataluña quiere montar embajadas en el extranjero, lo hace. Si en la de Andalucía, como en tiempos, quiere regalar un ordenador portátil a sus estudiantes, lo hace. Y así podríamos seguir, ¿no? Si una comunidad autónoma quiere bajar sus impuestos o eliminarlos, los autonómicos, como sucede en el caso de Madrid, lo hace. Y no pueden impedírselo. En Moncloa, quiero decir, porque son autónomas. 2 de ellas hasta recaudan sus propios impuestos. Y luego llegan a un acuerdo con el Estado. El famoso concierto o convenio. Un concierto para ajustar cuentas y pagar al Estado las inversiones que han hecho en esos 2 territorios. Estas 2 comunidades autónomas son el País Vasco y Navarra. Bueno, en el caso del País Vasco son 3 haciendas, una por territorio histórico. Hay una hacienda guipuzcoana, una vizcaína y otra alavesa. En fin, Daniel, el presidente de gobierno quizá no sea tan tirano como dices, o quizás sea un tirano, no lo sé, pero un tirano con unos poderes tan mermados y tantos contrapesos que nadie diría que es un tirano. No digo yo que ganas no les hayan faltado a los sucesivos primeros ministros, de eso estoy seguro. Cualquier político, sin excepción, además, trata a cualquier coste de aumentar su poder, ¿no? A cualquier coste, el coste que le deja la ley, ¿no? Y trata de hacer todo tipo de maniobras y tretas para que su poder crezca, y de eliminar los contrapesos en la medida de sus posibilidades. Esto todos, desde un alcalde hasta un primer ministro. Todos quieren mandar más y encontrarse menos obstáculos. Pero el sistema es lo que es y da para lo que da.
Ya, en serio, ya les gustaría a los primeros ministros poder mandar más y quitarse de encima un montón de contrapesos. Ya le hubiera gustado a Pedro Sánchez poder haber cesado a Isabel Díaz Ayuso, pero no pudo hacerlo, porque no puede hacerlo. Luego, respecto a lo que comentas de la pandemia, la situación sí fue excepcional. Fue excepcional porque es la primera pandemia que el mundo padece en un siglo. Nadie recordaba una cosa igual. La última había sido en 1918, 100 años antes, en un mundo muy distinto al nuestro. Se tomaron decisiones políticas controvertidas y en muchos casos excesivas. Pero no solo en España. Esto sucedió en prácticamente todos los países del mundo. En algunos lugares incluso fueron más duros. Acuérdate de las locuras que hicieron en lugares como Australia o Nueva Zelanda. No sabían los políticos a lo que se enfrentaban y empezaron a hiperventilar y a poner restricciones como locos. Al principio, ojo, y esto es importante, ahora ya ha pasado tiempo suficiente como para que podamos mirar esto con algo de distancia. Al principio nosotros tampoco sabíamos a lo que nos enfrentábamos, que se nos ha olvidado ya, como estábamos a mediados de marzo, principios de abril del año 2020. Lo único que sabíamos era que estaba muriendo gente por centenares en los hospitales todos los días. En el origen de todo aquello, las restricciones nos las pusimos nosotros mismos. Mucha gente prefirió quedarse en casa, antes de que les encerrasen, ojito. Después, cuando ya estábamos encerrados, la mascarilla, bajamos al supermercado, la mascarilla nos la poníamos antes de que fuese obligatoria, pero no había tampoco donde comprarlas. Yo recuerdo de bajar al Mercadona en el día 25, 30 de marzo, de aquel entonces en pleno confinamiento, y todavía no había mascarillas. Iba la gente poniéndose con trapos en la cara, toallas, porque no había mascarillas. Yo recuerdo que me regaló una amiga unas mascarillas muy buenas, además eran con válvula, luego esas con válvula las prohibieron. Y era el marqués del Mercadona, porque iba con esa mascarilla. La gente tapándose con lo que podía. Ojo, todavía no era obligatorio, ¿eh? No podían obligar a algo que ni siquiera había existencias en las tiendas, en las farmacias. Pero recuérdalo, el primer mes anduvimos como mes y pico lavándonos las manos a todas horas, y lo del gel hidroalcohólico ese que yo lo aborrecía. Yo no me había puesto gel hidroalcohólico en la vida. En cuanto vi que la cosa no era para tanto, dejé de ponérmelo. Porque ya sabes que te secan las manos, sobre todo te las enfría. A mí no me gusta tener las manos frías. Bueno, eso lo hacía todo el mundo. Es más, lo que pedíamos al gobierno era que tomase cartas en el asunto. En el mes de marzo, en el mes de abril, se estaba señalando a Pedro Sánchez porque había reaccionado tarde. O no se nos ha olvidado ya lo del 8M, con Madrid lleno de gente, mientras las ministras de manifestación con unos guantes de esos de nitrilo. Es decir, porque habían llegado tarde a esto. Llegaron tarde y llegaron mal, evidentemente, pero no fueron los únicos que lo hicieron. Es decir, fue una situación que sobrepasó a todo el mundo, empezando por nosotros mismos. Luego, una vez pasada ya la primera ola, la de aquella primavera, los gobiernos se empeñaron en erradicar el virus. ¿Recordaron la política esa de COVID-0? Porque alguien les dijo que era posible hacerlo, que era una empresa factible. Se demostró que era inútil, pero bueno, esos procesos sociales tienen muchísima inercia. Así que para erradicar el virus solo podían intensificar las restricciones y hacerlas cada vez más barrocas. Por cierto, estas restricciones tenían el apoyo de la mayoría, ¿eh? Por eso lo hacían. En el momento en el que vieron que ese apoyo de la población se estaba perdiendo y a partir de 2021 fueron aflojando. En esto España no ha sido muy distinta, no fue muy distinta al resto de países de Europa y de casi todo el mundo. Que nuestros hermanos de Hispanoamérica nos cuenten lo que tuvieron que padecer allí, en lugares como Chile o como Argentina. Unos confinamientos también de AUPA. Aquí hubo una diferencia con respecto a otros países, que fueron las comunidades autónomas de ningún contrapoder. La mayor parte de las restricciones eran autonómicas. Por eso chocaba tanto cuando en aquella época salías de Madrid, donde estaba todo abierto y había gente por la calle, y luego llegabas a otras ciudades de España, donde la política anti-COVID era mucho más dura, y veías que estaba todo vacío, tiendas cerradas, que parecían ciudades fantasma a menudo. Así que, Daniel, de tiranía nada. Si quieres puedes emplear palabras altisonantes, si te parece, eres libre de hacerlo, con intención de modificar la realidad, pero eso no significa que vayas a modificarla. Las cosas son como son, no como los activistas políticos quieren que sean.
Vamos ahora con María Jesús, que nos habla de cómo Internet ha intensificado los vínculos entre los distintos países hispanohablantes. Hola Fernando, quería comentar una cosa que no es una cuestión de actualidad, pero me apetecía, ¿no?, comentarlo. Es relacionado con los vínculos entre las personas de habla hispana. Y verás a cuento de que te lo digo. Yo hasta hace un año más o menos no veía nunca YouTube. No seguía ningún youtuber. Mi vía, digamos, de contacto con la realidad era pues de la televisión generalista, los diferentes canales que tenemos en España, o bueno, pues a través del teléfono móvil, pues de la prensa española. Pero cuando he empezado a ver YouTube, que te conocí a ti, he conocido a muchos otros. Un youtuber te lleva a otro, otro a otro, otro a otro. Bueno, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? He visto que hay youtubers españoles, como por ejemplo tú, que tenéis muchos seguidores hispanoamericanos. Estos cuentan sus cosas, ¿no? Lo que ocurre en sus países, te plantean las cuestiones que a ellos les preocupa. Yo estoy siguiendo también a ciertos youtubers que son de otros países, de países hispanoamericanos, youtubers españoles que hablan sobre cuestiones de la actualidad, de sociedad y de política de países hispanoamericanos, de lo que sucede en Argentina, en Chile, en Colombia, México, etcétera. Y me he dado cuenta de una cosa, y es que hasta ahora que he empezado a ver estos canales y escucharos a vosotros, mi conocimiento de lo que ocurre en estos países hispanoamericanos era minúsculo, ¿no? Las cosas que nos llegan a través de los medios generalistas y de la prensa generalista española es insignificante. Y siempre me he sentido como muy distanciada de nuestros, digamos, hermanos hispanoamericanos. Pero desde que veo YouTube y veo todos estos canales, estos youtubers, etcétera, pues resulta que estoy mucho más informada, mucho más al tanto de lo que sucede en estos países, digamos, países hermanos. Por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo, lo que ha sucedido con la victoria de Milei en Argentina. Pues si tú no sigues a ningún youtuber, pues no tienes ni idea de quién era Milei. Cuando surgió la noticia de que había ganado este hombre las primarias, yo tenía una perfecta idea de lo que esto significaba y de quién era este hombre. Y sin embargo, personas de mi alrededor, que a lo mejor por cuestiones de edad o de costumbre o de que siguen YouTube, pero no canales relacionados con actualidad, pues no tenían ni idea de quién era este hombre. Quiero decir que gracias a YouTube estamos más cerca, más en contacto todos los ciudadanos del mundo a los que nos une la lengua española. Y yo concretamente tengo que decir que me siento como más próxima emocionalmente a los países hispanoamericanos y más interesada y más implicada por las cosas que suceden en estos países. No sé si es una generalización excesiva, ¿no?, aplicar esto que me sucede a mí al conjunto de la población mundial y decir que gracias a YouTube pues estamos más próximos todos los hispanohablantes. No sé si será una generalización, pero bueno, quería plantearte esto porque me parece pues una cosa pues interesante y bonita de contar. Bueno, María Jesús, es normal que te sientas más unida emocionalmente con los venezolanos, con los peruanos o con los mexicanos, que con los birmanos, los húngaros o los nepalíes, no lo sé. Hablamos el mismo idioma, a fin de cuentas, y por lo tanto pues podemos tener una relación directa sin necesidad de intérpretes. Luego con el idioma pues viaja también buena parte de la cultura.
Y por tanto, pues encontramos que para lo bueno y para lo malo los países hispanoamericanos son muy similares a España. Por eso se puede hablar de hispanosfera o de mundo hispánico. Esa autopista transatlántica de ideas, tanto buenas como malas, es importante señalarlo esto, ha estado siempre en funcionamiento desde que se inauguró la autopista a principios del siglo XVI o finales del XV. Pero ahora se ha intensificado gracias a Internet. Hace 20 años era difícil acceder a periódicos o a cadenas de radio y televisión argentinas o mexicanas o colombianas o chilenas. Realmente difícil, a no ser que fueses allí, claro. Quizá, no sé, en algún kiosco de la Gran Vía, que tenía mucha prensa internacional, podías encontrar algún periódico, algún ejemplar de algún periódico argentino, como La Nación o como Clarín, alguno mexicano como La Prensa o El Universal, o alguno de Chile como La Tercera. Sí, podías, si ibas a buscarlo, ojo, en Madrid, y para de contar. Por supuesto, eran periódicos que habían llegado con los aviones de Iberia, eran del día anterior o de 2 días antes, e iban dirigidos, obviamente, a la comunidad de mexicanos, de argentinos o de chilenos que viven en Madrid o que están de visita. Respecto a la televisión o la radio, no digamos ya, salvo algún contenido vía satélite, era imposible ver la televisión hispanoamericana en España. Imposible. En América era algo más sencillo ver televisión española porque Radio Televisión Española, RTV, tiene desde hace ya mucho tiempo una emisión en América, un canal internacional. Esto no sé si es de los 80 o los 90, pero que han dado contenidos allí. Si se tenía una antena parabólica, se podían recibir. Pero vamos, que tampoco es que estuviese muy presente, ¿eh? El contacto se mantenía porque siempre ha habido mucha gente viajando en las 2 direcciones. Lo digo muchas veces, no hay más que visitar la Terminal 4, el satélite concretamente del aeropuerto de Barajas, o la Terminal 1, cualquiera de las 2 que salen vuelos intercontinentales. Ver los aviones que salen, o ir a las llegadas y ver los que están llegando. Caray, se puede hacer un mapa de Hispanoamérica con las puertas de salida de esa terminal. Hay ciudades que ni siquiera conocen la mayor parte de españoles. Me ha sucedido, por ejemplo, de estar en Barajas, ir con alguien y preguntarme dónde está, no lo sé, Santa Cruz de la Sierra o dónde está San Pedro Sula. Bueno, Santa Cruz de la Sierra, para el que no lo sepa, está en Bolivia y San Pedro Sula en Honduras. Bien, ese movimiento de gente continua y constante desde los orígenes y que se intensificó ya mucho en el siglo XX con la mejora de los transportes. Esto posibilitaba que la relación se mantuviese. Bueno, también lo hacía la industria editorial, ojo. Tuvo un papel muy importante. Grandes editoriales como Planeta, por ejemplo, pues tienen sus respectivas editoriales en los principales países hispanoamericanos. Eso significaba pues que a los autores españoles se les publicaba allí y a los autores hispanoamericanos se les publicaba aquí. También tuvo mucho que ver la industria de la música. Había cantantes y músicos que eran conocidos a ambos lados, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a Guatemala era que conocían a Mecano, por lo menos la gente de mi edad. Sí, Mecano era un grupo que fue famosísimo en España en los años 80 y 90. Bueno, pues allí también, los que tenían mi edad resulta que conocían mucho a Mecano, que conocían a los Héroes del Silencio. Me llamó la atención, yo pensé que se habían quedado pues en Julio Iglesias, ¿no? En absoluto. O que aquí conozcamos a prácticamente todos los grandes músicos provenientes del Caribe naturalmente, pero también de otros países de Hispanoamérica. La música, como es el mismo idioma, pues, de nuevo, la industria discográfica en tiempos hizo la misma labor que hizo la industria editorial. Es decir, que ese vínculo cultural nunca se perdió desde la independencia, ya fuese a través de la inmigración o luego posteriormente ya con la literatura, los medios de comunicación, la música, los libros. Esto siempre se mantuvo. Los grandes periódicos españoles y por supuesto las televisiones siempre han tenido corresponsales en ciudades como Buenos Aires o Ciudad de México o Bogotá. Pero con Internet se entró en una nueva era, especialmente cuando Internet se audiovisualizó. Esto empezó a producirse a mediados de la primera década del siglo, en torno al año 2005 más o menos, cuando apareció YouTube. YouTube había aparecido el año anterior, en 2004, y se intensificó en la segunda década. Ahí ya tenemos bien la red bien establecida, ambas partes del océano, buenos cables submarinos que permiten conexiones rápidas y estables y una penetración masiva en algunos países, como puede ser el caso de España, pero también muchos en Hispanoamérica. En otros la cosa ha ido más lenta, pero vamos, desde que empezaron a popularizarse los teléfonos inteligentes, hace cosa de 10 años, y a abaratarse, la conectividad es completa para la mayor parte de la gente a ambos lados del Atlántico. Sobre esa infraestructura se montó el contenido, tanto en formato de vídeo como en formato de audio.
Bueno, este mismo programa, La Contracrónica, tiene una parte considerable de su audiencia en América. Yo soy plenamente consciente de ello. Y además de eso es que lo busco a propósito. Es bastante común encontrarse hispanoamericanos en La Contrarréplica. Vamos, gente que no ha estado en España en su vida, pero que siguen a todo tipo de youtubers o de podcasters de distintas partes del mundo hispano. Me escuchan a mí y escuchan también a otros que provienen de Argentina o de México o de Perú. Yo hablo de actualidad, de economía, de historia, son mis grandes temas, pero otros hablan de los temas de los que entienden, temas de lo más variado, desde nutrición hasta tecnología, pasando por literatura, ecos de sociedad, deporte, bueno, el deporte, lo que ha hecho el deporte por... hay que tener en cuenta que una parte considerable de los... por no decir casi todos los hispanoamericanos y españoles son auténticos apasionados del fútbol. Bien, en ambos lados se juega, ¿no? Y la información circula muy rápido. Hoy sí podemos hablar de que hay un mercado de información transatlántica muy desarrollado. Esto no sucedía así hace 20 años. Yo sigo a un montón de creadores de contenido de los más variados lugares de Hispanoamérica. Y esto ha tenido una consecuencia curiosa, especialmente entre la gente más joven, los llamados nativos digitales, ya los nacidos ya con el siglo, ¿no? A mí lo he dicho más de una ocasión, me llama la atención cómo los jovencitos en España utilizan hispanoamericanismos continuamente. Ya he comentado que les he oído decirse panas entre ellos, que es un colombianismo. Pero vamos, hay muchos más. Pues bien, todo esto se lo debemos a Internet. Bien, vamos ahora con Javier, que es de Granada, y que nos habla de inmigración, más concretamente de los problemas que se presentan cuando los inmigrantes provienen de culturas muy diferentes. Hola, Fernando. En relación a las conversaciones que había del tema de la inmigración, que yo creo que lo que se basa ya no es tanto, lo veo desde mi punto de vista, xenofobia, racismo, ni más, simplemente que desde el propia Europa Occidente se da miedo, o por lo menos bastante respeto, que entre gente que tenga una cultura que sea muy diferente a la nuestra. Pero cuando se agrime ese argumento en Occidente, se empiezan las calificaciones de extrema derecha y demás. El caso es que yo, por lo menos desde lo que tengo conocimiento, es que muchos de los argumentos que se han esgrimido para justificar la beligerencia y conflictos que se han producido en África se deben a que en la época colonialista se hicieron, se puede decir, con tiralíneas muchas fronteras, lo que dio lugar a que tribus que eran incompatibles entre ellas compartieran territorio, y tribus que eran hermanas fueran separadas simplemente por el acuerdo entre los países colonialistas en la final de la Primera Guerra Mundial. Creo que fue, me puedo estar equivocando con las fechas, pero básicamente si ese argumento justifica, porque mucha gente dice que el problema de África se debió a las fronteras puestas artificialmente por los países, que muchas tribus son incompatibles entre ellas, pues si ese argumento es válido para justificar la beligerancia que ha habido en África con respecto a muchas tribus, muchos países, pues ¿por qué no se puede coger ese argumento y por qué enseguida se tacha de xenófobo o racista cuando decimos que en Occidente mucha gente que puede venir de África tiene una cultura que puede ser incompatible con Europa? Si hay culturas incompatibles en la propia África, cuando entre propios africanos, pues más argumento puede ser el hecho de que mucha gente que venga de África, que no todos, puedan tener una cultura que sea incompatible con la europea, que puede dar lugar a que la gente tenga un poquito de respeto para que, un poquito de control a quien viene de fuera, pienso yo. Venga, un cordial saludo. Pues sí, efectivamente, Javier, cuando una comunidad inmigrante tiene una cultura muy diferente a la del país de acogida, pueden producirse problemas, y de hecho se producen, especialmente si esa comunidad es muy numerosa. En Estados Unidos se pudo ver como, por ejemplo, la comunidad italiana generó algunos problemas en sus inicios, también lo hizo la comunidad irlandesa en el siglo XIX. Por supuesto, no fueron todos los italianos que emigraron a Estados Unidos o todos los irlandeses, pero sí una pequeña parte que se dedicó a la delincuencia. El resto de italianos o irlandeses o rusos o alemanes o escandinavos que llegaron a Estados Unidos querían integrarse en la nueva sociedad, cosa que consiguieron en una generación. Hoy Estados Unidos está llena de apellidos italianos o alemanes y su única relación con Italia o Alemania es el apellido. Ya, y ahí se queda la cosa.
De hecho, sus propietarios suelen pronunciar sus apellidos mal. Los pronuncian con la dicción inglesa, no con la dicción italiana o alemana. Algo parecido, similar, pasa en Argentina, ¿eh? Está lleno de apellidos de todo tipo, rusos, y italianos un montón, franceses, en fin. No hay más que ver el listado de políticos argentinos y es una pequeña Europa aquello de la cantidad de apellidos provenientes de toda Europa, especialmente de ciertas zonas, sobre todo Italia, naturalmente España, pero ahí vemos apellidos hasta lituanos. Bueno, hablando de lituano, hubo un candidato a la presidencia de Colombia hace unos años, Antanás Mockus, que fue alcalde de Bogotá, que era hijo de lituanos que habían llegado allí creo que en los años 40, una cosa así. Bien, estos inmigrantes europeos llegaron y a algunos les costaría más, a otros menos, pero todos terminaron integrándose. En el caso de la inmigración musulmana a Europa, especialmente del norte de África y de Oriente Medio, el desafío es aún mayor, ya que la distancia que separa a la cultura italiana de la estadounidense es mucho menor que la que separa la cultura siria, por ejemplo, de la alemana. En este caso no puedes forzar. Y solo no ya es que no puedas, sino que no debes forzar a que los inmigrantes se aculturen. Pero sí puedes y debes obligarles a que cumplan la ley. Es decir, que si en su país de origen se acuerdan matrimonios entre menores de edad, o de una menor de edad con un mayor de edad, estos matrimonios pactados, ¿no? Bien, eso sí, en nuestro país es ilegal. Si se detecta un caso, se debe perseguir. Lo mismo sucede, pues, no lo sé, con la ablación del clítoris, con la poligamia o con otras manifestaciones culturales, entre comillas, de ciertos lugares de África. Entraríamos aquí en el caso del velo islámico. Vamos, ya entramos de lleno. El velo es un elemento cultural entre las mujeres musulmanas. Cada región del Islam tiene el suyo propio, ¿eh? El más común en Europa es el hijab. Habría que plantearse si debe permitirse o debe prohibirse. Esto es un debate que está abierto en Europa Occidental desde hace un montón de tiempo. Si se entiende como un acto de sumisión, debería estar prohibido. Si se entiende como un complemento de moda, debe estar permitido. Caray, si el gobierno prohíbe ponerse el velo, pues puede prohibirme a mí ponerme la gorra en verano, ¿no? O ir en pantalón corto. Imaginaos, no podría salir de casa en todo el verano. Si se mete en cuestiones de moda. Así que la pregunta que hay que hacerse aquí, lo he dicho en muchas ocasiones, con este tema del velo, no es si las musulmanas pueden o no pueden ponerse el velo. La pregunta es, la cuestión es si las musulmanas pueden o no pueden quitarse el velo. Es decir, que si una joven musulmana en Madrid, en París o en Berlín decide quitarse el velo contra el criterio de su familia, en el caso de que le suceda algo a esta mujer, la justicia debe intervenir contra su familia. Es decir, garantizar que ella pueda quitarse el velo. Evidentemente no es tan fácil como decirlo porque, en fin, ya sabéis lo que son las familias, ¿no? Puede ser que ella quiera quitárselo pero no se atreva. Ya, pero es que el Estado hasta ahí no se puede meter, ¿no? En tu vida interior. Pero si decide dar el paso, tiene que estar protegida por la justicia. De cualquier manera, cuando el número de inmigrantes es muy alto en un periodo de tiempo corto, eso siempre ocasiona problemas, es inevitable. Para mitigar esos problemas, que no para eliminarlos por completo, lo de eliminarlos por completo es imposible, lo que debe hacerse es evitar la guetización. Es decir, que no se junten en el mismo lugar inmigrantes provenientes del mismo sitio, porque se va a terminar formando un gueto. Yo vivo en un barrio que está lleno de inmigrantes, pero lleno hasta reventar. Es muy habitual que vaya andando por la calle y que me cruce mayoritariamente con inmigrantes. De hecho, acabo de ir al supermercado. La mayor parte de la gente que me cruzo son inmigrantes o turistas. Los inmigrantes llegados del extranjero. Sobre todo del norte de África, del África subsahariana y de Hispanoamérica. Lo que ha evitado que este barrio, que es Lavapiés, se convierta en un gueto es precisamente la composición de la inmigración. Por la calle se pueden ver mujeres musulmanas, que van cubiertas de arriba abajo, pero también mujeres hispanoamericanas, mostrando todos sus encantos, del modo en el que solo las hispanoamericanas saben hacerlo, especialmente las caribeñas. Se pueden ver también muchísimas mujeres subsaharianas que van ataviadas con la ropa propia de aquellos lugares. Bueno, debajo de mi casa hay una tienda de ropa africana, donde, entiendo yo que se surten de prendas, collares y abalorios estas mujeres. Bueno, esto aparte de dar mucha variedad al barrio, algo que a mí me parece muy atractivo, pues también evita que se forme un gueto. De hecho, en mi barrio no molesta la inmigración. Lo que molesta a los vecinos es la delincuencia, provocada por el menudeo de drogas. Podríamos pensar que una cosa ha traído la otra,
que como hay delincuencia porque hay inmigrantes. No es cierto, en el caso de Lavapiés no es cierto. Lavapiés ya tenía muchos delincuentes hace 40 años, cuando yo era niño, y no había un solo inmigrante. Lo que han hecho algunos inmigrantes es dedicarse a ese negocio. Los demás, que son la mayoría, son gente que se dedica a su trabajo y a vivir en paz. El problema de este barrio es que, desde que yo tengo recuerdo, medio Madrid o medio centro de Madrid ha venido aquí a comprar droga. Ese es el problema y no la inmigración, y es un problema que debe resolver el ayuntamiento. Una cosa importante, los niños que se ven por el barrio, casi todos hijos de inmigrantes, hablan ya español como yo, pues están escolarizados aquí. Y están mucho más aculturados que sus padres, lo cual es normal. En una generación más ya se habrán limado por completo las diferencias. Pero eso solo sucederá si se evita la guetización. Es decir, no se pone a estas comunidades en el mismo sitio a vivir del contribuyente e importantísimo, rige una misma ley para todos. Esta es la piedra filosofal. Bien, vamos ahora con Luis, que es de Orihuela, y que nos habla de Antonio Escotado. Que es una reflexión muy cortita, acabo de ver la entrevista que le hiciste, Sergio, y tú a Antonio Escotado, una de las últimas creo que fue, y me lo he pasado, es la segunda vez que lo veo, ya lo había visto, pero me lo he pasado genial, es que es un placer oírle. Y la reflexión es que cuánto hemos perdido con la marcha de Antonio, pero a la vez cómo pueden existir dos mentes como la de Antonio y la de la ministra de Igualdad. Es algo que... ¿Cómo es? Para que luego digan que somos todos iguales. Es que es irrisorio. Bueno, nada más que eso. Venga, un abrazo. Pues sí, Luis, fue una pena lo de Escota. Se fue hace ya casi 2 años. Fue el 21 de noviembre de 2021. Tenía ya 80 años y te puedo asegurar que fueron 80 años vividos muy a fondo. Bueno, este jueves empezó en el Ateneo de Madrid un ciclo sobre él, sobre Escotado. La inauguración la hicimos Daniel Lacalle y yo. La sala estaba abarrotada, mucha más gente de la que yo me imaginaba, no cabían, había gente esperando en la puerta, hacía bastante calor, bueno, yo estaba encantado, lo reconozco, pero estaba la gente abanicándose con lo que tenían a mano, pues con un papel o con un libro, cualquier cosa, y me sorprendió mucho que hubiese tanta gente joven, estaba lleno, más de la mitad de la sala era gente, cuando digo joven, es decir, de 20 y pocos años. Bueno, me sorprendió y me agradó, porque eso significa que se le seguirá leyendo durante mucho más tiempo y algo quedará de su obra y de sus ideas. La conferencia, por cierto, la grabé en vídeo y se dio en directo a través del canal de Escotado en YouTube, porque su hijo Jorge, que es el que está manteniendo la llama encendida, bueno, la ciclo lo organiza el Ateneo, pero a mí quien me llamó para asistir fue Jorge. Me la subiré a mi canal de YouTube desde otro punto de vista, porque él puso a emitir desde su teléfono en un rinconcito y yo cerca, pero más pegado a nosotros, puse mi camarita, esa pequeña con forma de cubo que suelo llevar a todas partes y que tiene sus micrófonos, por lo tanto se escucha muy bien. La tengo ya editada y preparada para subir. La subiré esta misma semana a mi canal de YouTube, así que si te interesa lo que comentamos Daniel Lacalle y yo sobre Escota, pues ya sabes, estate al tanto, o si no, ve directo al canal de Escotado y Memoriam y allí lo tienes ya. Bien, os digo ya que mi versión se escucha un poquito mejor, pero vamos, que si os surge, lo tenéis en el canal de Escotado, que gestiona ahora su hijo Jorge, que tiene además buena parte de la obra de Escotado publicada, por no decir casi toda, en su editorial, que es La Emboscadura. Hemos hablado aquí hace no mucho, el año pasado, hice un programa, recordadlo, con Jorge y con Alex, 2 de sus hijos, son sus grandes continuadores, ¿no? Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrarréplica de hoy. Siempre es un placer teneros al otro lado y os emplazo a que regreséis por aquí mañana, que mañana sí hablaremos de Israel. Hasta mañana.